Ya, ahora sí, ya. Buenas tardes, en esta ocasión voy a tocar el tema de lo que es la glándula tiroides. Me presento, soy Alex Gabriel Casella Rosario y en esta ocasión voy a ser el expositor de esta presentación, ¿ok? El contenido de esta sesión básicamente va a estar dividido de la siguiente manera. Vamos a tocar conceptos generales, después vamos a tocar el tema del ciclo de hormonas tiroideas, también al igual lo que son los tipos de hormonas tiroideas, la formación y liberación de estas mismas, y al igual que su respectiva captación en sus lugares de acción. ¿Ok? También vamos a hablar sobre sus efectos que va a tener en el organismo y su respectivo eje hipotálamo hipofisio tiroideo. ¿Ok? Los objetivos de esta sesión, básicamente, ¿cuáles van a ser? Básicamente va a ser acerca sobre conocer los conocimientos básicos, básicamente sobre la hormona tiroidea, también saber sobre la síntesis de la hormona tiroidea, al igual que su respectivo mecanismo regulador de secreción. Y principalmente identificar las acciones que va a tener en el organismo. Esta hormona. Abarcando esta glándula tiroides, vamos a tener que, básicamente es una glándula que se va a encontrar en la parte anterior del cuello, específicamente en la parte anterior de la tráquea. También va a estar adelante de lo que es del cartílago cricoides, como pueden ver aquí, va a estar compuesto de tres partes, un lóbulo derecho, un istmo y un lóbulo izquierdo, respectivamente. Esta glándula tiroides básicamente va a estar compuesta de diferentes folículos, si lo tocamos un punto de vista más histológico. Como podemos ver aquí, básicamente cada folículo va a estar compuesto de células foliculares y una sustancia coloide en el centro. Importante porque esta sustancia coloide, ¿cuál es? Va a ser básicamente va a ser porque aquí se va a formar estas moléculas muy importantes, que es estas hormonas, que básicamente va a ser la T4 y la T3. T4 también conocida como la tiroxina o tetraiodotirosina, o también T3, tetraiodotirosina, tironina, como pueden ver aquí adecuadamente. También tenemos una versión inversa, que es la T3 inversa, en los cuales, como podemos ver aquí, en comparación de la T4 y T3, vemos que normalmente en un grupo benceno se va a terminar uniendo estas moléculas de yodo, como pueden ver aquí, y van a terminar formando 4, 4. Y esto, cuando se forman 4 yodos a este grupos de benceno, se va a formar la T4, mientras que básicamente vamos a tener que en la T3 se va a unir de esta forma. Ojo, en el sector B solo se une un yodo, mientras que en el grupo benceno A se van a unir dos grupos de yodo, se va a formar la T3. Pero en este caso, en la T3 inversa ocurre lo contrario. En el grupo benceno B, ¿qué va a ocurrir? Se van a unir los dos yodos y en el A básicamente se va a unir solamente uno. Y esto que va a generar de que esta T3 sea inactiva y no tenga ninguna función en específico. ¿Ok? Muy importante tener en cuenta esto. También de que, por ejemplo, si comparamos las acciones o rendimiento de la T3 y T4, vamos a tener que la T3 es 10 veces mucho más potente que lo que es netamente la T4. Es por eso que nuestro organismo prevalece la conversión de T4 a T3 una vez que llega a sus sitios diana. ¿Ok? También que tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? La síntesis o formación de estas hormonas. Básicamente tenemos que, una vez de que el yodo es reabsorbido por nuestro intestino y llevado a nivel sanguíneo, van a terminar ingresando por medio de la membrana vasolateral hacia lo que es la propia célula, por medio de este cotransportador support, que es el NIS, que va a terminar ingresando lo que es un yoduro y dos moléculas de sodio. Una vez que ingresa por aquí, como podemos ver adecuadamente, van a terminar ingresando de la membrana apical hacia la sustancia coloide, el yoduro, por medio de este cotransportador antiporto, que es la pendrina, como pueden ver aquí. Una vez que tenemos el yoduro a nivel de la sustancia coloide, no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque básicamente no va a servir para la unión de lo que es con las tiroglobulinas. Es por eso de que necesitamos convertirlo o llevar su estado de oxidación a uno neutral, a uno cero, que es el yodo. Así que eso va a ser gracias a esta enzima muy importante, que es el TPO. El TPO va a convertir el yoduro en yodo, como pueden ver acá. También, ahora, va a ser gracias a un cofactor, que es el peróxido de hidrógeno, como pueden ver aquí. Ahora, ¿cómo se forma el peróxido de hidrógeno? Este peróxido de hidrógeno es formado gracias a otra enzima, que es el Duox 2, que va a chupar lo que es una molécula de oxígeno y lo va a convertir en peróxido de hidrógeno adecuadamente, como pueden ver aquí. A ver, ok. También tenemos que tener en cuenta qué cosa, que a nivel del retículo endoplasmático se van a terminar formando las tiroglobulinas, al igual que la enzima del ATPO. Posteriormente son llevadas al aparato de Golgi y netamente van a ser encapsuladas y formando lo que son vesículas secretoras, como pueden ver aquí. De estas dos componentes que tenemos que saber, básicamente el TPO se queda a nivel de la membrana apical para ejercer su función a nivel de lo que es el yoduro con el yodo, mientras que la tiroglobulina de frente va a la sustancia coloide. La tiroglobulina, una vez que ya se encuentra a nivel de la sustancia coloide, se va a terminar uniendo con lo que son estas moléculas de yodo a nivel de sus grupos bencenos. Si se unen dos, se forma una diyodotironina, mientras que si solamente se une uno, básicamente va a ser una monoyodotironina, como podemos ver aquí.
Ahora, ¿qué va a ocurrir después? Básicamente vamos a tener que otro grupo, benceno, con sus respectivas uniones de yodo, se van a terminar uniendo este complejo, como pueden ver aquí. Si se terminan uniendo y al final de cuentas hay 4 yodos, se forma una T4. Mientras que si se forman 3 de esta forma respectiva, se forma una T3. Pero si ocurre de una forma inversa, en las cuales en el grupo benceno de aquí están los dos y aquí en el grupo benceno solo hay uno, se forma una T3 inversa. ¿Ok? Una vez ya tenemos todo esto de aquí, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que tener en cuenta de que van a ser encapsuladas por medio de un proceso de endocitosis, van a ser encapsuladas en forma de vesículas endocíticas, gracias a la TSH. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la vesícula juntamente con este complejo, que es la tiroglobulina yodada, todo esto de aquí se llama tiroglobulina yodada, ¿qué va a ocurrir? Básicamente vamos a tener que se va a unir con los lisosomas y se va a formar el complejo liso-endosoma, que van a terminar separando lo que es la T4, la T3, la DIT y la MIT. La DIT y la MIT, como ya mencioné básicamente, de por sí son formas metabólicas de la hormona tiroidea que no tienen mucha función. Por ende, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Básicamente lo va a reciclar para terminar formando más tiroglobulina y tener a disposición más yoduro, ¿ok? Mientras que la T4 y T3 básicamente pueden ser liberadas del organismo. Como les mencioné, la T4 puede ser convertida a T3 básicamente por medio de qué enzima, por medio de una deshidrasa y también liberada al torrente sanguíneo, gracias a estos canales facilitadores, que es el MCT8. Una vez que se encuentran a nivel sanguíneo, ¿qué va a pasar? Se van a terminar uniendo a diferentes proteínas de transporte, como por ejemplo la TBG, que es la globulina de unión a tiroxina. También vamos a tener la albúmina y la transtiretina, como podemos ver aquí, que se van a terminar uniendo. Es muy importante tener en cuenta qué cosa, que hay mayor predisposición o unión de lo que es estas proteínas transportadoras a T4 que en comparación a T3. ¿Por qué? Porque la T3 de por sí es muy activa, es muy eficiente y tiene mayor riesgo en los cuales genere muchos efectos. Su función genere demasiados efectos a nivel de nuestro organismo. Por ende, nuestro cuerpo va a priorizar llevar más T4 que en comparación a T3 a nivel de estas proteínas transportadoras. También tener en cuenta que en casos en los cuales los niveles de T3 bajan, ¿qué va a ocurrir? Nuestra T4 va a terminar compensándolo. ¿Por qué? Porque esta T4 va a terminar formando T3 por medio de las desiodasas que le explicaré a continuación. Las desiodasas, básicamente, también conocidas como 5.3 monodesiodasa, básicamente se van a encontrar a niveles de diferentes tejidos periféricos o netamente también en la glándula tiroidea. Tenemos la deshidratasia de tipo 1 que se encuentra a nivel del hígado, a nivel del riñón, la glándula tiroidea, pulmón y ojos, mientras que el tipo 2 básicamente lo encontramos en cerebro, glándula pituitaria, tejido adiposo pardo y entre otros, como pueden ver aquí. Básicamente estos dos son los más importantes. ¿Por qué? Porque van a ser los encargados de convertir la T4 a T3 y van a mantener las concentraciones en rangos normales. Mientras que, ¿qué pasa con la deshidratasia de tipo 3? Básicamente la encontramos en el hígado, cerebro y piel, placenta. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente es en los casos en los cuales hay un exceso de T4, ¿qué es lo que va a hacer esta monodeshidratasia? O deshidratasia tipo 3, como pueden ver aquí. Ambos pueden ser llamados de la misma manera, van a convertir el T4 o T3 en una forma reversible, una forma inactiva que básicamente no va a tener ninguna función en específico. Y ahora, ¿qué va a pasar una vez que ya llega a su sitio de acción? Vamos a tener que la T3 o la T4 va a pasar por su canal facilitador, el MCT8, y van a terminar ingresando el T3 y el T4. Como les mencioné, el T4 generalmente es convertido por la deshidratasia a T3 para tener una mejor función, un mayor rendimiento, porque la T4 de por sí no genera muchos efectos. La T3 llega a su receptor TR, que junto con su receptor X retinoides, los dos se van a unir y se van a activar. ¿Y esto qué va a generar? Van a generar la transcripción de diferentes genes, diferentes ARNs mensajeros. Y estos van a terminar funcionando ¿para qué? Para terminar formando más aminoácidos, para que después se formen proteínas y después terminen formando como por ejemplo enzimas, bombas, como pueden ver, cadenas pesadas de miosina, enzimas gluconeogénicas, respiratorias y entre otros. Ahora, efectos que va a tener en el organismo. A nivel de los hidratos de carbono, ¿qué va a pasar? Se va a estimular mucho lo que es netamente la gluconeogénesis a nivel hepático, como mediante la formación de más enzimas y más sustratos. Como pueden ver aquí, va a haber mayor estimulación de, de enzimas como la fosfenol piruvato carboxilasa, como pueden ver aquí, que es importante para la gluconeogénesis. También va a formar más piruvato carboxilasa, al igual que la glucosa 6-fosfatasa. Enzimas muy importantes ¿para qué? Para la formación de la gluconeogénesis. A nivel del metabolismo de proteínas, ¿qué va a ocurrir? Básicamente tenemos que tener en cuenta qué cosa, de que como va a ocurrir la gluconeogénesis, necesitamos diferentes metabolitos para la formación de más glucosa. Es por ende de que nuestro organismo va
a chapar las proteínas, las va a degradar y lo va a servir como metabolitos para la formación netamente de más glucosa. ¿Cómo va a ocurrir? Básicamente tenemos que la hormona tiroidea, hay un balance estricto entre las proteínas y también la degradación de estas mismas, entre la síntesis y la degradación. De por sí vemos que es un complejo muy balanceado, que gracias al polisoma vamos a tener que se va a formar más aminoácidos, mientras que por medio del complejo de la ubiquitina, protosoma, al igual que el sistema de autofagia lisosomal, va a haber una degradación de estos mismos. Pero cuando hay mayor cantidad de hormonas tiroideas, va a prevalecer la degradación de proteínas. Y esto va a generar de que al final de cuentas, ¿qué cosa? De que se activa mucho más el complejo ubiquitina-proteasoma, el sistema del lisosoma autofágico. Y como pueden ver aquí, se va a inhibir también la síntesis de proteínas gracias a la FOXO3, como pueden ver aquí. El polisoma no va a terminar formando más aminoácidos, por ende no va a haber más proteínas. Y si no hay más proteínas, no va a haber componentes importantes para formar las fibras musculares. Esto al final de cuentas, ¿qué va a generar? Va a generar de que ocurra atrofia en el músculo, debilidad muscular y mayor eliminación de nitrógeno en la orina. Ok, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar sobre los efectos que va a tener en el organismo, pero ahora en relación, perdón, a nivel de los lípidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Básicamente vamos a tener en cuenta qué cosa, de que la T3 y la T4 va a haber mayor estimulación en la degradación de tejido adiposo blanco, ¿ok? Y esto que va a generar de que se liberen más ácidos grasos libres. Una vez que estos ácidos grasos libres entran a nivel del hepatocito, gracias a estos transportadores, el FATP, el CD36, al igual que el FABPS, que va a generar de que se estimule dos vías muy importantes. La lipogénesis, gracias a la mayor formación de acetilcoenzima A, al igual que también la formación de más triacilgliceroles, que al final de cuentas puede ocurrir dos cosas. Puede irse a nivel de transportadores de proteínas como es el VLDL, al igual que también, sino encapsularse en forma de gotitas de grasa a nivel de los hepatocitos. Esto después va por medio de la hormona tiroidea también que va a estimular la lipólisis de estos mismos y la lipofagia. Esto va a terminar de que estos ácidos grasos libres terminen realizando ¿qué cosa? Esto de aquí, la beta-oxidación mitocondrial, como pueden ver aquí, al igual que una fosforilación oxidativa, que al final de cuentas van a terminar formando más ATP, más ROS. ¿Ok? Más energía, más calor. Ya tenemos lugares en los cuales va a formar más energía. Mayor consumo de la tasa metabólica basal. También tenemos que va a tener efectos cardiovasculares. ¿Cuáles van a ser sus efectos cardiovasculares? Vamos a tener de que va a haber mayor formación o mayor sensibilidad a las catecolaminas. Al igual que va a haber aumento en el tono simpático, va a haber mayor frecuencia cardíaca, va a latir más rápido el corazón, se va a contraer con mucha más fuerza, va a haber aumento de la contractibilidad. ¿Cómo es que va a ocurrir eso? Básicamente va a ser de que se van a aumentar los receptores, van a terminar formando o estimulando muchos más los receptores beta-adrenérgicos, se van a crear muchos más y se van a terminar acoplando, por ejemplo, a nivel de los cardiomiocitos. ¿Y esto qué va a generar? De que la gran cantidad de los receptores beta-adrenérgicos, cuando sean activados por las catecolaminas, van a terminar activando la inatociclasa y esto van a terminar el AMP cíclico. El AMP cíclico, ya sabemos que por este proceso de aquí van a terminar activando esta bomba ATPasa de calcio, al igual que también la liberación de calcio que se encuentra en el retículo sarcoplasmático, para que salga a nivel de citoplasma y sirva para la contracción de la miosina con actina. ¿Ok? Es por este proceso en el cual se termina activando el receptor beta-adrenérgico. Pero también vamos a tener otro proceso muy importante, en los cuales va a haber un cambio en la formación de actinas y miosinas. Se ha demostrado que en ratones, por ejemplo, una vez que ocurre el hipertiroidismo, se van a cambiar las formas de la miosina por una isomorfa alfa, en la cual es mucho más fácil de contraerse con la actina y con la mínima cantidad de calcio. Es por ende de que con la poca cantidad de calcio, esta miosina se va a contraer de manera rápida, sin ningún problema, en comparación con unos cadenas de miosina normales. Por eso de que estos a la larga van a terminar estimulando la contracción y la frecuencia cardíaca, como tenemos aquí. Vamos a tener que también va a tener acción a nivel de la termogénesis. ¿Cómo es que va a producir esto? Básicamente vamos a tener que cuando se produce el frío, o cuando nuestro propio cuerpo genera estrés por frío, se va a terminar estimulando la TSH. Esta TSH va a terminar estimulando la liberación de T4 y T3. Ya sabemos que la T3 va a ir a su receptor nucleótico y van a terminar estimulando la formación de UCP, que básicamente son canales de electrones muy importantes que se van a encontrar en donde a nivel de mitocondrias, como podemos ver aquí, que se van a encontrar a nivel de la membrana interna. Pero estos canales USP que se van a terminar adheriendo a nivel de la membrana interna se van a encontrar cerrados. ¿Por medio de quién? De estos nucleótidos de purinas como el ATP o el GTP. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Ahí va a tener acción, ¿qué cosa? Los ácidos grasos. ¿Cómo es que va a ocurrir eso? También el estrés por frío va a terminar liberando la adrenalina, como pueden ver aquí, va a terminar activando una proteína G, activa la inotociclasa.
que forma un AMP cíclico, activa la fosfoquinasa A, como pueden ver aquí, y esta fosfoquinasa A activa esta enzima muy importante, el triglicerol lipasa. Esta triglicerol lipasa va a ir a lo que es a nivel de, va a terminar convirtiendo lo que es los triacilgliceroles, a nivel de lo que es la célula grasa parda, lo va a convertir en triacilgliceroles en ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a ir a los mitocondrias también y se van a dirigir hacia los canales USP, los canales de electrones, como pueden ver, y lo van a aperturar. La apertura de estos mismos va a generar una activación de la cadena de transportadora de electrones, como pueden ver aquí, la uno, la 3 y la 4. ¿Y esto que va a generar? De que termina saliendo electrones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso mitocondrial, como pueden ver aquí. Van a terminar saliendo. Y una vez que se encuentren aquí saliendo, va a haber una diferencia de gradiente. Y esto va a terminar ¿en qué cosa? La activación de este canal transportador ATPasa, que va a terminar devolviendo los electrones que se encuentran aquí hacia acá. Y este proceso de aquí va a terminar generando calor. Por eso va a haber aumento de la temperatura, como pueden ver, adecuadamente. Aquí, perdón, se me fue. Y ahora aquí tenemos el resumen de los principales efectos fisiológicos que va a tener lo que le estaba mencionando a nivel del organismo. También va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central, al igual que en el sistema óseo, ¿ok? Pero eso ya se le va a explicar en otro momento. También tenemos que hablar del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, en los cuales vamos a tener de que, principalmente, hablar de la formación, de cómo se libera, ¿ok? Cómo es que se encuentra regulado este proceso. Primero vamos a tener que va a haber una formación de la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, que se va a encontrar a nivel del núcleo arcuato y la eminencia media. Y por medio de estos vasos portales hipoficiarios van a terminar llegando hacia la hipófisis anterior, hacia su célula diana, que básicamente son las células tirotropas. Estas células tirotropas, como pueden ver aquí, una vez que llega el TRH, se une a su receptor, que se encuentra justamente acoplado a una proteína G. Esta proteína G va a terminar activando la fosfolipasa C. Una vez que activa la fosfolipasa C, va a activar dos vías muy importantes, la vía de la TAG y la vía de la IP3. Ambas vías van a terminar estimulando ¿qué cosa? La liberación de lo que son de los almacenes de calcio y llevar el calcio de aquí hacia lo que es el propio citoplasma. Va a aumentar las concentraciones. Y una vez que aumentan las concentraciones de calcio en el citoplasma, van a terminar estimulando ¿qué cosa? En la liberación de la o liberación de lo que es la TSH, la hormona estimulante tiroidea. Como pueden ver aquí, va a llegar a lo que es la glándula tiroides adecuadamente y una vez que llega a las células foliculares, se une a su receptor, que se encuentra justamente acoplado a una proteína G alfa S. ¿Qué va a ocurrir aquí? Esta proteína G alfa S va a terminar activando el adenilato ciclasa y va a terminar formando de ATP a AMP cíclico, como pueden ver aquí. Este AMP cíclico es muy importante. ¿Por qué? Porque va a terminar activando o formando lo que es la activación de los canales NIS, muy importantes para que entre el yodo desde la sangre hacia la célula folicular, al igual que la salida de estas mismas, como de la T4 y la T3 por medio de los transportadores del MCT8. Y recordar también, como les mencioné, que gracias a la TSH también va a permitir la estimulación o salida de las tiroglobulinas yodadas desde la sustancia coloide hacia el citosol de la célula folicular. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta qué cosa, el mecanismo de feedback negativo. O sea, ya sabemos que va a haber una estimulación, pero también debe haber una inhibición, en caso para que no nos generen diferentes enfermedades en nuestro organismo. No hay una mayor cantidad de hormonas tiroideas en nuestro cuerpo. Y esto que por medio de cuál va a ser controlado. Ok, va a ser de la siguiente manera. Cuando los niveles de T3 y T4 son elevados, ¿qué va a pasar? Va a generar de que se inhiban directamente a las células tirotropas, como pueden ver aquí. La T3 y T4 cuando se encuentra elevada inhibe la captación de TRH por parte de las células tirotropas, pero también inhibe netamente lo que es a nivel, por medio de este proceso de aquí, como pueden ver, inhibe también a los núcleos 4 y la eminencia media para que no terminen formando más TRH, como pueden ver aquí adecuadamente. También tenemos de que, ¿qué cosas? Se preguntarán que hay otras moléculas como por ejemplo, o sustancias como la somatostatina o la dopamina que se encargan de también la inhibición de de la liberación de estas hormonas. ¿Cómo? La somatostatina básicamente va a terminar inhibiendo la liberación de TRH, mientras que la dopamina va a terminar inhibiendo la activación de las células tirotropas con el TRH, respectivamente, como pueden ver aquí. Y ese es el mecanismo del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. Las conclusiones de esta presentación, ¿cuál va a ser? Va básicamente es de que no, tenemos que tener en cuenta que la glándula tiroides se va a encontrar en la región anterior del cuello y básicamente es una glándula que se encuentra en hombres y mujeres. No hay diferencia, podemos palparlo sin ningún problema. Vamos a encontrar de que se va a encontrar la producción de estas hormonas tiroideas a nivel de los folículos tiroideos y se va a encargar de la captación de yodo, respectivamente, y formar T3 y T4, las más importantes, respectivamente, porque son las encargadas de ejercer funciones en nuestro organismo. ¿Ok? Se van a transportar por diferentes tiroglobulinas, como por ejemplo la TBG, la albúmina o la transtirenina, pero principalmente la TBG. También tenemos que tener en cuenta que va a haber un mecanismo regulador, como mencioné en la diapositiva anterior, que se va a encargar de controlar la secreción, al igual que la inhibición de estas mismas hormonas. ¿Ok?
Esas han sido las referencias para la realización de esta presentación y espero que les haya gustado. Muchas gracias.